para hablar sin censura precisamente de este plan B, si se necesita un blindaje para que si los aliados se echan para atrás o no se echan para atrás, a ver qué piensa mi querido maestro Ricardo Peralta. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Muy querido Vicente, contento como todos los miércoles de estar a las 10 de la mañana aquí Sin Censura. Pues lo hemos platicado aquí en este espacio ahora con este plan B de la reforma que ha enviado la presidenta de la República al Senado. Sin duda aquí hay dos temas muy interesantes que hay que tomar en consideración, querido Vicente. El primero de ellos, que es primordial que tenga una factibilidad. Fíjense, les voy a decir algo. Cuando se promueve una reforma, cuando hay una iniciativa de algún diputado, de algún senador, se tienen que tomar en consideración cuando menos tres cosas. La factibilidad económica, la factibilidad financiera de alguna propuesta de la que sea. La segunda, que no sea contraria a otra legislación, menos aún a la Constitución. Y la tercera, que haya viabilidad política para su ejecución. De otra manera, presentan iniciativas a manera de justificar que sí están haciendo actividad legislativa, pero no se convierten nunca en derecho positivo, es decir, nunca se convierten en ley. Y ese es el trabajo de los diputados y es el trabajo de los senadores. Cuando vienen, en este caso, iniciativas del Poder Ejecutivo, como es el caso de la reforma electoral que propone la presidenta Claudia Sheinbaum, debe de tener las mismas condiciones. Pero yo aquí pondría una cuarta obligación necesaria. Además del blindaje constitucional, que en el Senado de la República, una vez que revisen y que obviamente previamente seguramente se revisó en la Consejería Jurídica y con los expertos en materia legislativa, constitucionalistas que están en la Consejería Jurídica y que seguramente también pasarán por los mismos filtros del Senado de la República para evitar que cualquier condición, ya sea una reforma constitucional o una reforma a las leyes secundarias que emanan de la propia Constitución, dé pie a que una vez publicada esta legislación y que se convierta en ley vigente, pueda ser impugnada, pueda ejercerse una acción de inconstitucionalidad que seguramente ya la está preparando la oposición y otros malquerientes, no solamente los voceros, que lo vemos en los medios de comunicación, en redes sociales, ya están afilando las hachas. ¿Qué hay que hacer para que, con independencia de que presenten o no acciones de inconstitucionalidad, que seguramente lo van a hacer, tener ese análisis profundo, ese análisis técnico, donde todo este andamiaje que se va a modificar ahora en el Senado de la República tenga ese blindaje doctrinario, ese blindaje catedrático? Pero también, si estamos hablando de que se van a disminuir los costos, porque son costos, de la manutención de los órganos electorales, de los empleados electorales, pero también de la representación, porque hay una sobrerepresentación en los cabildos, por ejemplo, que es una de las propuestas. Solamente podrá haber 15 máximo, también en consideración de la población. No es lo mismo el municipio de Tijuana, de Nezahualcóyotl o de la alcaldía de Iztapalapa a municipios que evidentemente tienen menos de 20,000 pobladores. Evidentemente tiene que ser una representación proporcional y obviamente que estos mismos no tengan los salarios que actualmente siguen teniendo y que indirectamente tampoco son votados. Es como el tema de los plurinominales. Gran parte de los regidores han llegado ahí porque pertenecen a la fórmula del presidente, hacen ciertamente campaña por el presidente, pero se integran a esa misma fórmula y llegan sin recibir un solo voto directo de los electores. Y esa es la esencia, que es el otro tema importante. Uno, el blindaje constitucional, y el otro, que exista la suficiente cultura de legalidad
en estas reformas. ¿A qué me refiero con eso? Que se publicite lo que está sucediendo para que la gente conozca el nivel de importancia que tienen estas reformas electorales. Es parte de la historia, no solamente del marco jurídico de nuestro país, es parte de la historia de las reformas que impactan en la economía de los mexicanos, que impactan en las decisiones públicas de los mexicanos, que impactan en la representación en estos órganos públicos como son los congresos locales, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y por supuesto los cabildos de las presidencias municipales. Esto es lo que se tiene que dar a conocer a la gente de manera coloquial, de manera muy fácil de entender y que la gente lo vea como una reforma de ellos mismos, que no sea siempre el mensaje, el comentario, los vocabularios técnicos elevados donde solamente están dirigidos a una audiencia, a la audiencia del círculo rojo político del país, a la audiencia de los medios de comunicación, así como la gente atiende otros temas que cada vez, sin duda, desde la llegada de la Cuarta Transformación, están más politizados. El pueblo de México así ha sido y debe de seguir siendo, donde participen de todos los temas políticos, de todas las decisiones, del por qué se está integrando también la posibilidad de la revocación de mandato, donde la presidenta esté en una boleta de nueva cuenta, donde haya una ratificación de sus gestiones. ¿Y cómo no va a suceder si ha hecho, me refiero a la ratificación, un trabajo extraordinario? Se le llama al procedimiento revocación de mandato, pero yo le voy a decir ratificación de mandato, porque aunque tiene ese nombre de revocar, una participación donde ratifique el gobierno, la conducción, la nobleza, la honradez, la lealtad, el patriotismo, la dignidad y sobre todo el gran liderazgo, el honor de tener una presidenta como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues evidentemente, así como la votamos en el 2024 con más de 36 millones de votos, esa ratificación tiene que ser muy importante. Y ahí también participan todos los que actuamos de una u otra forma en la consolidación de la transformación de nuestro país. No solamente a nivel federal con la presidenta, en los estados de la República y en los municipios. Por eso son tan importantes estas reformas, porque impactan también ahora a nivel local. Y creo que mucho falta por hacer a nivel local para que la gente entienda que estas modificaciones constitucionales, así como están integrados todos los beneficios sociales, todos los beneficios que hoy tiene la gente en las becas, en los apoyos a campesinos, a los jóvenes, a los trabajadores, a las mujeres, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, también estas reformas electorales sirven para tener esos grandes ahorros y que estos beneficios sociales, esta condición de bienestar que está propiciando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, continúe y se incremente precisamente por los ahorros de los gastos que se tienen hoy tremendos, de lo que cuesta mantener al INE, de lo que cuestan las elecciones en nuestro país, que hace al aparato electoral institucional de los más caros del mundo, cuando las elecciones no tendrían por qué ser caras. La democracia es un derecho también, y la democracia, como los derechos, no se exigen, se deben de ejercer, y mucho menos deben de costar, y menos costar lo que cuestan actualmente. Los derechos se ejercen, no se exigen. Y en esa condición, México avanza y seguirá avanzando cada vez más para convertirse en el país más democrático del mundo. Recuerden que no hay ningún país en todo el planeta Tierra que hoy elija a sus ministros, a sus magistrados, a sus jueces, como lo hace para elegir a los titulares del Poder Ejecutivo, a la presidenta, a los gobernadores, los presidentes municipales, a los diputados. Y evidentemente esta condición lo que hace es que México tenga esa enorme diferencia respecto al resto del planeta en este primer saque. Muchos dirán, bueno, no pasó ya en la Cámara de Diputados. No, la ley, la Constitución, da la opción también de intentarlo ante las dos cámaras. En su momento lo quisieron hacer ante la Cámara de Diputados con los resultados que ya vimos, donde
donde el PT y el Verde no participaron en esa votación, donde se pudo haber logrado con su apoyo estos votos. Algunos de Morena también desaparecieron, no estuvieron en la votación, algunos por una condición justificable, que es una cuestión de salud. Esa historia ya pasó, olvidémosla, pero ahora, como lo decía yo en otras ocasiones, hay una nueva oportunidad. Hay un planteamiento donde pueden cambiar de opinión, donde dudar es de sabios, cambiar de opinión es de sabios, y donde esta oportunidad para el Verde, esta oportunidad para el Partido del Trabajo de acompañar esta propuesta que también debe ser constitucional, no de pie a una acción de inconstitucionalidad, donde al momento de llegar a la Suprema Corte, que ese es el otro tema interesante, vayamos a encontrar una vía donde se echa abajo esta reforma. Por eso es muy importante que desde ahora, en esa propuesta, en el análisis, estemos previendo lo que ya va a ser la oposición. Ese es muy predecible, como todo lo que hace la oposición, sumamente predecibles. Si aún así llegando, que muy probablemente va a ocurrir, una acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los propios ministros tengan los suficientes argumentos jurídicos, no políticos, porque lo que se hace en la Suprema Corte de Justicia sin duda tiene un tinte político, hablando como debe de ser, pero primordialmente debe de tener un argumento jurídico. Y si no viene sustentada la reforma con esos argumentos jurídicos, pues evidentemente tendrán que fallar, como lo dicta la Constitución, con la interpretación y la lectura que le den a la Constitución en cada una de estas reformas. Recordemos que la democracia significa desarrollo, significa civilización, significa participación de la gente aquí en nuestro país. Ahora que se acercan muy pronto las elecciones, estas reformas tienen que pasar muy rápidamente, porque recuerden ustedes que no se pueden hacer reformas en materia electoral si no son antes de 180 días de las elecciones. Estamos en el límite del tiempo. Se tiene que hacer esto cuanto antes, por cualquier condición que se atore de nueva cuenta en el camino y que tenga la viabilidad de que sean efectivas a partir del 2027. Algunas seguramente se irán hasta el 2030 por condiciones políticas, pero hoy no es momento de recriminar, de presionar, de estirar la liga a la presidenta de la República. Tenemos tantos frentes abiertos en nuestro país, en el extranjero, la amenaza de Donald Trump permanente para todo el mundo, no es otra cosa más que en el país requerir la unidad nacional, la unidad de los partidos políticos. Los de oposición, pues ya sabemos que ellos están totalmente entregados a los extranjeros. Su forma de ver la política exterior es a través del injerencismo, lo que los partidos políticos de oposición prácticamente en extinción ven en el extranjero es una forma de sobresalir, es una forma de verse protegidos. Por eso es que ese proteccionismo de los extranjeros hacia la oposición en México los tiene sumidos en el descrédito y en la forma en la que no han podido continuar las simpatías electorales aquí en nuestro territorio nacional. Ya los conocemos, así ha sido siempre. Los conservadores que se identifican con el PAN, con el PRI, han sido y serán siempre así, entregados a los intereses extranjeros. Hoy, 18 de marzo, el día de la expropiación petrolera, nos recuerda precisamente esto de lo que estamos hablando. Si hoy, en esta fecha histórica, valiente, patriota, donde el general Lázaro Cárdenas inició la expropiación del petróleo de nuestro país, nuestro petróleo, donde se liquidó hasta el último centavo de las inversiones que habían hecho las empresas estadounidenses, inglesas, francesas, de varias partes del mundo, precisamente queriéndose quedar con este tesoro negro del petróleo, como lo siguen haciendo en otras partes del mundo. Por eso son los motivos de las guerras. Esa fue una decisión patriota. Las decisiones patriotas que está ejerciendo la presidenta Claudia Sheinbaum y que seguramente lo va a mencionar todo el día de hoy en este día conmemorativo de la expropiación petrolera, tiene que ver con lo mismo. Habemos quienes defendemos la patria en cualquiera de nuestras trincheras. Hay
quienes buscan entregar los recursos de la patria, buscan entregar no solamente los recursos, entregar el territorio de nuestra patria, solamente con la intención de verse beneficiados en sus bolsillos. Eso ha sido la oposición en nuestro país. Hay que estarlo repitiendo, hay que estarlo recordando y decirle a nuestros amigos, a los familiares, a los compañeros de trabajo, quiénes son el PAN, quiénes son el PRI, que la gente lo recuerde. Ellos nunca han estado con alguna intención ni con ningún interés de proteger a nuestro país. Son entregados al extranjero. Por eso, mi querido Vicente, esta reforma en el Plan B tiene una serie de coyunturas. El blindaje constitucional, el conocimiento de la gente de esta gran reforma y recordar que hoy en la expropiación petrolera se debe de conmemorar, se debe de recordar que esta fecha es una fecha histórica, patriótica, de defensa de nuestra soberanía, como tiene que seguir siendo nuestro territorio, nuestras riquezas naturales y nuestra dignidad y soberanía nacional, mi querido Vicente. Pues lo has puesto en términos muy cercanos a todos, ¿no? Que cada quien asuma su realidad y creo que está claro cuál es la realidad de la oposición en un momento histórico, recordando hoy la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas del Río y en el que hablamos en este momento histórico de solidaridad. Mi querido maestro Ricardo Peralta, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales, por favor? Gracias, me pueden seguir en la red X como Ricard Peralta, en TikTok, maestro Ricardo Peralta, y en Facebook e Instagram, Ricardo Peralta Saucedo. Muchas gracias, querido Vicente, y sigan viendo Sin Censura con el valiente Vicente Serrano, un periodista que no solamente defiende su punto de vista, sino que nos da espacio a todos los que pensamos en favor de nuestra patria. Viva México siempre, viva la expropiación petrolera. Saludos a todos. Un abrazo, mi querido maestro Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, catedrático universitario, analista, columnista, como veía en pantalla en el Heraldo de México y orgullosamente también miembro de esta familia Sin Censura.